Por fin un video de Vinland Saga. Por fin contenido decente en esta cuenta en decadencia. Eso debe estar pensando más de uno en estos momentos y no lo culpo. La verdad, a veces me enfoco mucho en los dos animes de los cuales siempre hablo y dejo a los demás de lado. En este video es gracias a ustedes que puedo hablar de algo diferente, ya que hace unos días hice una encuesta en el canal donde les mencioné algunos temas de los cuales quería hablar y pues bueno, Thorfinn se papió a todos por encima y ganó con un 50% de los votos. Así que el día de hoy les traigo la verdadera historia de Vinland Saga. ¿Sabían que de hecho Thorfinn existió en la vida real y que de hecho gracias a estas historias es que existe el manga de Vinland Saga, ya que Makoto, quién sabe de dónde chuchos, quién sabe dónde encontró eso, pero se puso a leer y pues bueno, inventó el grandísimo seinen que conocemos el día de hoy? ¿Sabían que de hecho se podía llegar a predecir el final de la obra con la historia verdadera? Bueno, no, pues ahora ya lo saben, ahora lo pueden ir a contar en una de esas charlas que tienes con tus amigos donde tiras datos random. En este video hablaré de varios datos reales y comparándolos con lo contado por Makoto en su obra. En fin, ya dejo de hablar tanto, suscríbanse si no están suscritos y activen la campanita, que eso me ayudaría un montón para llegar a la meta de 1000 subs. Y no olviden de seguirme en todas mis redes sociales que están apareciendo ahora en pantalla. Sin nada más que decir, comencemos. Bueno, en este video no tocaré mucho el contexto, la historia de Vinland Saga como anime, manga, como tal. La verdad supongo que si entraste en este video es porque conoces esta serie de lleno, o por lo menos tienes una idea de lo que trata. Igual si les gustaría que hiciera un video hablando de ello, lo leo en los comentarios. Y sí, antes de pensar a tirarte los 500.000 datos que ni tu profesor de historia conoce, porque ellos no conocen tanto de historia y solo se utilizan a hablar con el libro de texto que tienen, pues he de decirte que este video es más que todo informativo, más de lo de costumbre y no tanto con chistes. Aunque algún chiste caerá porque soy un youtuber que tiene que crear contenido. Y para hablar de ello en este video utilizaré principalmente 4 personajes o 4, no llamemos personajes porque Vinland no es un personaje, así que hablaremos de 4 cosas en específico, las más importantes de todo Vinland Saga, o por lo menos para mí. Así que sin nada más que decir, ahora sí, empecemos con el contexto histórico. Vinland Saga es una historia nórdica, una historia de vikingos, y gracias a eso que nos podemos poner en un contexto histórico y geográfico distinto al que conocemos hoy. Un contexto entre el 793 y el 1100 aproximadamente, donde vivieron o existieron los vikingos y los nórdicos, esos de las famosas series y relatos. Aunque no tan parecidos a ellos, ya que los que nos suelen contar es mucha ficción y no tanta historia como tal. Además de que al tratarse de muchos años, estos se fueron desarrollando y cambiando con el tiempo. Así que hay que tener claro que no siempre fueron tan bárbaros como se nos cuenta, ya que existen muchos nórdicos, los más antiguos bárbaros que coexistieron junto a Roma y con los cuales se peleaban y luchaban por territorios y asaltaban y robaban a Roma, y los más civilizados a finales de sus años, donde también eran cristianos. Cosa que se suele obviar bastante, ya que siempre se piensa que todos los vikingos adoraban a Odín y a Thor, y que eso era lo del pan de cada día. Además de que pues existía una diferencia geográfica de los nórdicos y no eran los mismos los nacidos en Islandia que los de Noruega o Escocia. Entonces cambiaban algunas cosas entre ellos. Así que para ello tomaremos 2 de las importantes sagas nórdicas, primeramente la saga de Groenlandia y la saga de Erik el Rojo. Historias o sagas que nos hablan de los personajes que tanto queremos de Vinland Saga. Esta enfocándose más que todo en Islandia, donde tal como se nos contó en Vinland Saga, personas exiliadas de su propia cultura vivían ahí. De donde podemos encontrar a Erik el Rojo y a su hijo Leif Erikson. Así que una vez dicho esto, empecemos con lo importante. ¿Y qué forma sino que hablando de nuestro personaje principal, Thorfinn? Vinland Saga nos cuenta la historia de un niño llamado Thorfinn, que después de que su padre muriera, este fue creciendo y desarrollándose y nosotros con él. Una historia de venganza, redención y de muchos desarrollos de personaje que nos muestran que no debemos tener enemigos y que debemos de mejorar como personas. Y empecemos por ahí, por contar su verdadera historia. Sí, Thorfinn sí existe en la vida real, o mejor dicho, sí existió. Thorfinn Karlsefni Thordarson fue un nórdico antiguo nacido en Islandia, y tal como se nos representó en el manga, este fue un explorador irlandés que aproximadamente en el año 1010 después de Cristo lideró una tentativa de asentamiento en Vinland por varios barcos y 160 pobladores. Así que sí, Thorfinn como tal existió, pero todo eso que nos contaron en el prólogo y toda la historia de la granja pues es puramente ficción, puramente escrito por Makoto, ya que poco se sabe de la niñez de Thorfinn,
ya que no está documentada. Lo único que se conoce es que conoció a Liv y que, como tal, el Thorfinn de la vida real buscó durante gran parte de su vida llegar a Vinland, y tras empezar a vivir ahí junto con su esposa Guri Thorvaldardóttir, dieron a luz al primer niño de padres europeos nacido en el Nuevo Mundo. Porque sí, a diferencia de lo que te cuentan en el colegio de que los españoles descubrieron América y fue Cristóbal Colón quien descubrió América, que ya desde ahí el término está mal utilizado, porque los únicos que descubrieron América o que conocieron del contexto de América fueron los europeos, más que todo los británicos, portugueses y españoles, ya que aquí existían civilizaciones desde hace tiempo atrás. Y de por sí, los nórdicos ya habían llegado 500 años antes. Pero bueno, continuemos con lo importante. En sí, el Thorfinn contado en toda la saga de Vinland es meramente ficticio, ya que poco se conoce de él, como dije con anterioridad. Pero de lo poco que se conoce, sabemos que años más tarde de asentarse en Vinland, posteriormente se devolvería a Islandia por las peleas con los nativos. Por eso fue una tentativa de vivir ahí y no fue que vivieron ahí para siempre. ¿Y por qué me preguntas todo esto? Te preguntarás. Bueno, aquí es donde te tiraré una gran bomba que puede llegar a ser considerada como spoiler si al final Makoto llega a tomar ese rumbo en la vida de nuestro enano nórdico favorito. Y es el siguiente: Vinland Saga terminará posiblemente con la muerte de Thorfinn a sus 37 años. Y te estarás preguntando que cómo es eso posible. Y es que sí, Thorfinn murió muy joven y sin una causa aparente. Lo poco que se sabe es que murió a sus 37 años de edad. Y si tenía la duda de cuántos años tiene el Thorfinn actual del manga, pues he de decirte que tiene unos 27. Así que sí, todavía nos queda Thorfinn para rato. O posiblemente no, porque a como Makoto hace los saltos temporales, capaz nos lanza 10 años de un toque. Pero posiblemente este llegue a fallecer, y es ahí donde acabará todo. Toda la historia del viaje de redención. Solo nos queda esperar cómo nos narra Makoto este suceso, o si prefiere no terminar con nuestro rubio. Sí, yo sé lo que pensaste. Viste a Liv en el título y seguramente te estás preguntando ¿por qué Liv? ¿Por qué un personaje secundario que su única función en la obra como tal fue el ir buscando a Thorfinn durante años y años y años y luego guiándolo para que se convirtiera en un hombre de bien y fuera a Vinland, ya que él fue uno de los pocos que fue a Vinland? Pues bastante de esta historia es acertada, no te lo voy a decir. Leif Erikson, como tal, apodado el Afortunado, fue un explorador nórdico considerado como uno de los primeros europeos que llegó a América del Norte. Se cree de hecho que fue el primer europeo en pisar América del Norte continental, aproximadamente medio milenio antes que Cristóbal Colón. Según las sagas finlandesas, se estableció un asentamiento nórdico en Vinland que generalmente se interpreta como la costa de América del Norte, que ya hablaremos de ello porque hay un apartado exactamente para Vinland. Es el título de la obra, ¿cómo no voy a hablar de ello? Existe una especulación continua sobre qué asentamiento realizó por Leif y su tripulación corresponde a los restos de un asentamiento nórdico encontrado en Terranova, Canadá, llamado lo que está en pantalla, no voy a poner ese nombre en la vida. Y pues sí, tiene bastante similitudes con el Leif que vemos en la serie, puesto que ese también encontró el Vinland. De hecho, la historia es bastante similar. La historia en la serie nos cuentan que él estaba perdido en la nieve y que había muchas cosas y que salieron de un río y que luego pues después de no saber para dónde se dirigían pues encontró Vinland y luego por fin ya se establecieron bien y pudieron volverse, y luego esa es la historia que le cuenta Thorfinn y a toda la gente en Islandia, y por eso es que luego Thorfinn se aficiona por ello. Pues es bastante similar a la información en la saga de Eric el Rojo, donde se nos narra, donde se nos cuenta que Liv descubrió por accidente Vinland, ya que este se perdió en un camino durante Noruega a Groenlandia, ya que antes de ello se había convertido al cristianismo y había ido a ver al rey noruego Olaf, y donde se iba a devolver a Groenlandia a explicarles a los nórdicos de esa zona el cristianismo y volverlos cristianos. Pues llegó a una costa desconocida, donde la tripulación desembarcó y exploró la zona, encontrando uvas silvestres, trigo sembrado por ellos mismos y arces. Después cargaron su barco con muestras de estos bienes recién encontrados y navegaron hacia el este, hacia Groenlandia, rescatando a un grupo de marineros náufragos en el camino. Por este acto y por convertir a la Groenlandia nórdica al cristianismo, Liv se ganó el apodo de Liv el Afortunado. Liv no regresó a Vinland, pero sí lo hicieron otros en Groenlandia e Islandia, incluido Thorfinn.
el personaje principal. Y es que aunque Liv y Thorfinn en la vida real no hayan tenido tanto que ver, pues se nota que es gracias a él que se descubre esto y que él, así como nos lo cuentan en la serie, gracias a las anécdotas que no necesariamente tuvo que haber escuchado a Thorfinn, pero tal vez algún familiar, y llegó a Thorfinn y Thorfinn pues quiso buscar y encontrar Vinland, que es el siguiente apartado del cual hablaremos, y después hablaremos de Canuto, pues son las cosas más importantes del inicio de la aventura en Vinland. Así que pasemos directo a hablar de Vinland. Esa tierra prometida, esa tierra que los nórdicos soñaron, esa tierra que Thorfinn en el manga anime sueña con ir, así como quiere ir su padre, así como quiere ir Liv, pues es una tierra que para ellos es magnífica, puesto que en aquel momento ellos vivían en Islandia, una tierra que nieva mucho, una tierra donde no se puede cosechar nada, que de hecho en el arco de la granja se nos cuenta, o sea, Thorfinn no sabe cosechar, Thorfinn no sabe sembrar porque en Islandia no se puede, en Islandia solo existe el ganado. Una tierra que no había guerras, pues era una tierra pacífica, pues que ningún rey había podido llegar ahí, o ningún rey se había podido siquiera plantear ir hacia allá, puesto que en esos momentos había muchas cosas o muchos relatos que contaban ciertas cosas las cuales impedían a la gente llegar allá. Vinland como tal sí existe. Vinland no es un sueño de Thorfinn. Vinland, ojalá un día ir a Vinland. Es más, voy a comprar el boleto a Canadá una vez y me voy directo a Vinland. No, tampoco así. Pero empecemos por ahí. Vinland está, o se cree que está cerca de Canadá. Primero que todo, Vinland, Vinlandia, o como le quieras llamar, fue nombrado así por Liv. Ya ven por qué Liv, aunque el manga no tenga tanta importancia, Liv en la vida real es tan importante para los nórdicos. Y se le llamó así a un territorio que exploró por iniciativa propia alrededor del año 1000, por alrededor de esos años, en donde fundó un asentamiento llamado Livbundir. El lugar es mencionado en las sagas nórdicas, tradiciones orales puestas por escrito en el siglo XIII. Por eso les digo que cuesta mucho contar las cosas. Y bastante de esa información está en Wikipedia. Y también me leí un libro que es bastante largo, así que ajá. Las cuales describieron como una tierra en la que viven seres mitológicos, donde no nieva en invierno y florecen vida, y florecen cosas, vida, florecen bytes con uvas, sí. O sea, el sueño de los nórdicos. Las uvas hacen vino, hay solcito cada rato, pues sí. O sea, aquí en América hay bastante sol, no hay tanta nieve, no nieva tanto. Está cerca de Groenlandia, la verdad, sí. Ajá, sigamos. La ubicación de Vinland es indeterminada, pero más o menos se puede saber por dónde es. Sí, se puede saber más o menos por dónde es. Se han identificado en diferentes regiones de la costa de América septentrional, algunos de los cuales ubicaron las diversas ubicaciones posibles en un rango geográfico desde Labrador hasta Florida. Por esa costa. ¿Por qué por esa costa? Porque esa costa es la más propensa a la cual se cuenta en el relato donde Liv haya llegado. Es una costa que te voy a poner una imagen del mundo en pantalla. Pues es una costa que está cerca de Groenlandia, que es de donde era originario Liv. ¿Y por qué se cree por esa zona también? Porque es una zona donde se han encontrado diferentes evidencias arqueológicas que nos dicen que hubo asentamientos hace unos 1000 años. Donde sí, o sea, hay asentamientos nórdicos en esa parte, pues creo que no es tan tonto pensar que pues por ahí vivían los nórdicos. Y gran parte de este conocimiento pues se sabe por historias relatadas de esos momentos. O sea, historias que luego se escribieron cuando se realizó la imprenta, pues se escribieron por esa parte. Y si quieres saber por qué se llama Vinland, pues se dice que proviene de Vinber, un término para uvas o grosellas, las cuales se encontraban en la región. Así que sí, Vinland significa uvas. O la tierra de las uvas, para ser exactos. ¿Qué te voy a decir? Vivo en un país que se llama Costa Rica. O sea, yo creo que llegó Cristóbal Colón y dijo, pues es una costa, tiene bastante riqueza, Costa Rica. O sea, tampoco se ingeniaba mucho con los nombres. Ya vimos que los españoles copiaban los nombres que tenían en España. Así que, la verdad, Vinland está bastante interesante. Entre otras formas en las cuales se piensa que existe la palabra Vinland o por qué se utiliza es la tierra de vino, aunque esta luego se dice que no es tan acertada. O tierra de pastoreo, en lugar de tierra de bytes. Fue aceptada por bastante gente que le sabe el tema más que yo. Entonces pensemos que es por eso, tierra de pastoreo. Pues sí, es una tierra, un prado, un bastante solcito, una tierra para pastorear. Entonces sí,
Vinland existe y está entre Canadá y Florida. Pasemos a Canuto. Ya lo vimos con anterioridad, no solo los protagonistas o personajes secundarios tienen su contraparte en la vida real, también lo tienen los villanos o los antagonistas, y no quedaría el caso de Canuto. Canuto II de Dinamarca, también conocido como Canuto el Grande, nació en el 994 y murió el 12 de noviembre de 1035. Y fue hijo de Svend I. Así como se nos presentó en Vinland Saga, este fue rey de Dinamarca, Inglaterra y Noruega, y es de origen danés. Y fue el segundo hijo de los dos hijos varones del total de 6 de Svend Taskkaef, rey vikingo de Dinamarca, Noruega e Inglaterra, y de Sviatoslava de Polonia, luego llamada Guilda al casarse, hija del duque de Polonia Miecislao I. Acompañó a su padre, tal como en la serie, durante su chistosa invasión a Inglaterra, y a la muerte de él, la cual es desconocida, fue proclamado rey de Inglaterra por las tropas danesas, cosa totalmente contraria a lo que pasó en la serie, donde al ser aniquilado por Askeladd, proclamó su dominio y también pues desvivió a su hermano para él quedarse 100% con el terreno. Regresó a Dinamarca aproximadamente en abril de 1014, aprovechando entonces el destronado rey Etelredo II el Indeciso para volver a ser proclamado rey por la Witenagemot o Asamblea de Nobles Ingleses. Entre muchísimas cosas más que ahorita no tienen mucho que ver con el personaje, porque Canuto es un rey bastante importante para Dinamarca y para los nórdicos, pero en general, tal cual nos cuentan en la serie, ocurrieron los sucesos. El único problema que no está Thorfinn en el medio. Y lo de la granja, que lo de la granja es tremendo arcazo, pero es totalmente inventado por Makoto, así que hay que darle un aplauso a Makoto por cómo se sacó la berenjena. Y eso fueron todos los personajes, o por lo menos algunos de los personajes que tienen su contraparte en la vida real, la verdadera historia de Vinland Saga, la historia de la cual está inspirada la serie y manga. Sé que hay muchísimos más, también está Torque, los John Vikingos y un montón de cosas más, pero que si hablaba como estoy hablando ahorita, pues se me iba a hacer un video larguísimo, tal vez de 1 hora, y no quería que se me hiciera tan largo, que ya es más largo de lo usual, porque usualmente hago videos de 12 minutos y este está tirando casi que para 20. Entonces espero que me hayan considerado por eso. Espero que les haya gustado bastante. Si quieren una segunda parte, pues me dicen para hacerla y yo con gusto se las hago. Y también la segunda parte. Y no olviden de suscribirse, apoyarme, comentar, darle a like. Si no están suscritos, pues también activar las notificaciones para que lleguen todos mis videos. Que subo una vez a la semana, pero no está de más que les recuerde YouTube que subo videos. Y no olviden de apoyarme para llegar a la meta de 1000 subs. Además de seguirme en todas mis redes sociales que están apareciendo ahora en pantalla. Sin nada más que decir, yo soy un random de internet y me despido. Esto fue la verdadera historia de Vinland Saga.